estaremos viendo la perturbación de la posesión y la usurpación de aguas. Nos centralizaremos en la extorsión y el chantaje, propiamente dicho, y luego pues estaremos viendo ya los demás delitos que en este caso nos competen pues, con mayor precisión, que en todo caso serían en todo caso los delitos de la usura y los daños. Así es que voy a dar inicio directamente a la sesión que tenemos programada para esta tarde y por supuesto invitándolos para que se ubiquen en su código penal en el artículo 256. Vamos a ver entonces, en este caso, la figura de las usurpaciones. Y aquí entonces vamos a entrar a analizar que dentro del ámbito de la historia de este delito en particular, se refiere especialmente a su antecedente más inmediato para nosotros, obviamente, que es la legislación española, específicamente en el fuero público. Ahí, evidentemente, apareció esta figura ya regulada y tenía previsto el hecho de la siguiente forma: de quien echa a otro hombre por fuerza de lo suyo antes que el juicio sea dado, pierde toda la demanda, a menos que haya una buena razón, citaba en este caso González de la Vega. El código, en este caso penal nuestro del año 1936, reguló el hecho, en este caso, como lo determinó también la legislación mexicana, que denominaba a este delito específicamente un delito de despojo de inmuebles, pero alguna doctrina también la llama robo de inmuebles. En el caso particular de nosotros, obviamente, pues estamos de conformidad con la dominante teoría que contempla nuestro artículo 256. En ese orden, obviamente, dice González de la Vega, el usurpador opera sobre el inmueble en el sentido romano de la palabra, roba la posesión, dice. Para la materialidad del hecho debe existir violencia, engaño, abuso de confianza, clandestinidad y un elemento subjetivo determinado por la finalidad del apoderamiento o del aprovechamiento ilícito. Así entonces nos concretamos a lo que establece directamente nuestro Código Penal, específicamente en el artículo 256. En el caso directamente de la figura de la usurpación, dice: comete delito de usurpación quien con fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícitos despojare o pretendiere despojar a otro de la posesión o tenencia de un bien inmueble o de un derecho real constituido sobre el mismo, o quien ilícitamente, con cualquier propósito, invada u ocupe un bien inmueble. En el segundo, en este caso vamos a analizar la primera parte de este tipo penal. Comete delito de usurpación quien con fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícitos. Esto, en primer lugar, da la idea fundamental de efectivamente el sujeto lo que hace justamente es apoderarse en este concepto, es parecido, en todo caso, el bien inmueble o aprovechamiento de ese bien inmueble de forma ilícita. El verbo rector, si ustedes ven, dice despojar o pretender despojar. O sea, cuando hablamos de despojar, estamos hablando de quitar, en este caso, o el simple hecho de pretender despojar a otro de la posesión o tenencia de un bien inmueble. Aquí entonces observamos algo interesante. La acción criminal va encaminada precisamente sobre un bien inmueble. Esto quiere decir entonces que, en términos concretos, la idea del sujeto activo es justamente apropiarse, en este caso, de un bien inmueble. ¿Cómo lo va a lograr? Pues quitando, despojando, en este caso, al sujeto pasivo. ¿De qué? De la posesión o tenencia. Entiéndase que
La tierra en términos concretos puede ser, en este caso, los bienes inmuebles, pues pueden ser, en este caso, a título de compra-venta, donde se pueda tener el legítimo dominio sobre ese bien inmueble y la garantía, en este caso judicial, es que efectivamente se encuentre debidamente registrada, que para el efecto sería el registro general de la propiedad, y que en todo caso se dé precisamente esa garantía para los efectos de darle seguridad jurídica, de que nadie lo va a despojar o quitar de ese bien inmueble o de la posesión que tenga, aun cuando el bien inmueble se mantenga pues en abandono o se encuentre bandido. Eso habría que tener directamente en cuanto a la seguridad jurídica. El problema fundamental aquí es que en estos bienes inmuebles no opera, en este caso, esa seguridad jurídica a la que hemos hecho alusión. ¿Por qué razón? Porque solamente se tiene en posesión el bien inmueble, lo que significa en todo caso de que ciertamente la ley exige que esa posesión sea pacífica, que sea de buena fe y que se mantenga por espacio de 10 años o más, en este caso, los legítimos poseedores. Evidentemente que esto hace que el bien inmueble se encuentre ocupado y por lo tanto, pues no exista la oportunidad material de que alguien, en este caso, se los quite. Pero el caso es precisamente ese, que aún estando ocupado, aún estando en plena posesión, uso, goce y disfrute directamente de ese bien inmueble, venga alguien, que en este caso es el sujeto activo, cualquier persona, y despoje, en este caso, a los que se encuentran en posesión de ese bien inmueble. O la simple pretensión de despojar a otro, en este caso, es motivo ya directamente del delito de usurpación. ¿Y qué dice esto? O bien dice de un derecho real constituido sobre el mismo, o quien ilícitamente con cualquier propósito invada u ocupe un bien inmueble. De aquí entonces que aparece el concepto específicamente de los famosos invasores. Hemos visto a través de las noticias, a través de experiencias vividas, de que existen en este caso terrenos que se encuentran, bienes inmuebles que se encuentran precisamente supuestamente en abandono, y sin embargo las personas vienen y se van a meter directamente a posesionarse. Aquí el problema fundamental es justamente si se encuentra con plena propiedad debidamente registrado, entonces lo que procede directamente es, en este caso, presentar el primer testimonio de la escritura pública ante un juez competente para que declare la plena propiedad y obviamente ordene el desalojo en atención a la protección de la propiedad privada, que es un derecho, en este caso, con rango constitucional. Pero el problema se materializa justamente cuando, en este caso, vemos que las personas no tienen ningún documento legal que en un momento determinado ampare, en este caso, la propiedad. Entonces, solamente nos basamos en la posesión material. Y ahí es entonces donde surge el problema, porque quiere decir que cualquier persona con el deseo, con la voluntad de quedarse con ese bien inmueble, pueda despojar a otro. Evidentemente que lo va a hacer más que todo a través de la violencia, o en todo caso pudiera hacerlo mediante un engaño, indicándole de que por supuesto va a este caso a darse, por ejemplo, un tratamiento distinto, es decir, que se va a construir, por ejemplo, un hospital para la vida pública,
y que salgan y que se les va a dar otro bien inmueble y que al final de cuentas se posesionen de este y nunca se les dé el uso que se dijo y menos darles a los otros otro bien inmueble. Entonces ahí sí encontramos justamente el despojo material, la invasión, obviamente, o la ocupación, en este caso se da cuando el bien se encuentra prácticamente en forma baldía. Y esto evidentemente pues es aprovechado por los invasores, por los usurpadores para invadir y posesionarse. De ahí entonces de que resulte directamente el delito. Pero lo más importante aquí también es que a veces la gente cree que esos bienes inmuebles, por estar baldíos o estar abandonados, pues pueden llegar a meterse, a ocuparlos, a pretender despojar a otro. Y resulta en el mejor de los casos que esos bienes inmuebles se encuentran debidamente registrados en el registro de la propiedad y entonces no pueden ser objeto directamente de un apoderamiento o de un despojo, sin que en todo caso exista responsabilidad penal. Si lo vemos entonces, la idea fundamental aquí es justamente el despojar o pretender, en este caso, despojar a otro de un bien inmueble o afectarlo en un derecho penal. La idea en todo caso es invadir u ocupar un bien inmueble. Adicionando en este caso, en el artículo mismo, pero en el segundo párrafo dice, la permanencia en el inmueble constituye flagrancia. Evidentemente aquí, en este delito, dice, la policía, el Ministerio Público o el juez están obligados a impedir que los hechos punibles continúen causando consecuencias ulteriores, ordenándose o procediendo según corresponda el inmediato desalojo. El responsable de usurpación será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Entonces, si nosotros observamos aquí, la flagrancia constituye, en este caso, una forma especial de la comisión del hecho de usurpación. Luego, si nosotros miramos ya en otro apartado, hay una reforma de este artículo, según el artículo 8 del decreto 33-96 del Congreso de la República, y establece que la pena será de 2 a 6 años de prisión, pero en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo anterior concurra cualquiera de las circunstancias siguientes. El hecho se lleve a cabo por más de 5 personas, cuando él o los usurpadores se mantengan en el inmueble por más de 3 días, cuando a los poseedores o propietarios de inmueble, sus trabajadores, empleados o dependientes, se les vede el acceso al inmueble o fuesen expulsados del mismo por los usurpadores o tuvieran que abandonarlo por cualquier tipo de intimidación que estos ejerzan en su contra. Cuando el hecho se lleve a cabo mediante hostigamiento, desorden, violencia, engaño, abuso de confianza, clandestinidad o intimidación. Aquí es importante ver, por ejemplo, en el caso del abuso de confianza, generalmente yo conocí un caso especialmente donde la persona era propietaria, era un extranjero, se fue del país, pues obviamente, pero conservaba la plena propiedad directamente de este inmueble. Vino y dejó a un guardián. Como el inmueble era algo grande, este guardián pues aprovechaba, por ejemplo, limpiar y mantenerlo siempre en buenas condiciones. Pero llegó un momento en el que, y obviamente el extranjero le mandaba mes a mes dinero, pero llegó un momento en el que esta persona le dio permiso a otro para que entrara y que se hiciera el trabajo que él hacía. En todo caso, le permitió que para no pagarle, viviera ahí y por supuesto que aprovechara una parte de la tierra para sembrar eh, legumbres, para sembrar maíz, frijol, etcétera, y pudiera sobrevivir. El resultado de todo esto fue que después este sujeto que entró para que fuera, como quien dice, el guardián del guardián, resultó
queriéndose quedar con el inmueble, bajo el argumento de que él ahí vivía y lo tenía en posesión. Lo que no sabía era de que ese inmueble se encontraba obviamente en el registro de la propiedad debidamente amparado a través obviamente del registro correspondiente. Entonces ahí se dio una pretensión de despojar a otro en la posesión. Y por supuesto que esto trajo como consecuencia el desalojo y por supuesto el hecho de que el sujeto en términos generales no se quedara con el inmueble. Bien. Aquí entonces el abuso de confianza opera precisamente en esas circunstancias y se puede materializar el delito de usurpación cuando no existe evidentemente un registro en el registro general de la propiedad. Y entonces este sujeto lo que hace precisamente es quedarse con esa porción en virtud de haberle abierto las puertas, por ejemplo, para que tuviera un lugar donde vivir y posteriormente hacerse directamente de este inmueble a través del abuso de confianza, es decir, de la oportunidad que se le dio para que viviera y posteriormente alegar que lo había obtenido de forma legal. Cuando se cause cualquier tipo de daño o perjuicio al inmueble, sus cultivos, instalaciones, caminos de acceso o recursos naturales. Las penas señaladas en este artículo o en el anterior, según el caso, se aplicarán también a quienes instiguen, propongan, fuercen o induzcan a otros a cometer este delito o cooperen en su planificación, preparación o ejecución. Bueno, hasta aquí entonces la figura de la alteración, en este caso de la figura de la usurpación de bienes inmuebles. Luego tenemos la figura de la alteración de linderos. Generalmente este delito es fácil explicarlo en la medida en que todos los bienes inmuebles están delimitados evidentemente por, en este caso, los linderos, en este caso, las medidas colindancias. El delito se materializa porque el sujeto activo quiere alterar esos linderos con el objeto, obviamente, de apropiarse de más, en este caso, de más propiedad, en este caso, de más bien, en este caso, del inmueble, alterando evidentemente sus propias medidas y colindancias. Quien con fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícito de todo o en parte de un inmueble, alterar los términos y linderos de los pueblos o heredades, o cualquier clase de señales destinadas a fijar los límites de predios contiguos, será sancionado con prisión de 1 a 2 años, si el hecho se efectuare con violencia y con prisión de 6 meses a 1 año. Entonces, si no mediare violencia. Si vemos aquí, entonces, la idea siempre es encontrar un apoderamiento o aprovechamiento de un bien inmueble. Bien. Esto, de alguna manera, es un caso bastante recurrente, aunque en algunos casos puede darse de manera fortuita. Por ejemplo, que teniendo los linderos debidamente estipulados, pasar, por ejemplo, una inundación y que en un momento determinado esos linderos pues desaparecieran y que al final de cuentas al hacer una nueva marcación pues se hiciera justamente más allá de lo que inicialmente tenía. En estos casos obviamente pues queda entonces hecha esa alteración, si bien es cierto, no de manera intencional. Entonces puede darse directamente que la persona llegue directamente a un acuerdo con la otra comprándole esa parte o en su defecto. Si no se llegara directamente a un acuerdo, tendría que, en este caso, demoler si existe una construcción o, en todo caso, modificar sus linderos. Pero en este caso, ahora, cuando la acción es intencional, es cuando se comete el delito en particular. Luego vemos en el artículo 259 la perturbación de la posesión. Quien, sin estar comprendido en los 3 artículos anteriores, perturbare con violencia la posesión o tenencia de un inmueble. En este caso, la intención directamente es mantener zozobra, especialmente
e intranquilidad en el sujeto pasivo. Bien, aquí encontramos algo interesante que es la usurpación de aguas. Quien con fines de apoderamiento, de aprovechamiento ilícito, de perjudicar a otro, oigan, dice, oigan los verbos represas, canales, o sea, represa, desviare o detuviere las aguas, disminuyere total o parcialmente, represas, canales, acequias o cualquier otro medio de retención o conducción de las mismas, o de cualquier otra manera estorbare o impidiere los derechos de un tercero sobre dichas aguas. Este delito es muy recurrente justamente en los lugares, por ejemplo, donde hay alguna mina, por ejemplo, que pretende a veces utilizar mucha agua y entonces alteran los linderos y usurpan las aguas correspondientes para los usos, evidentemente, en su beneficio. Otro acto recurrente es, por ejemplo, cuando hay lugares donde se dedican a la siembra de la palma africana, que necesita, obviamente, por la misma naturaleza de, de ello, el uso de mucha agua. Entonces, lo que muchas veces no les alcanza, lo hacen obviamente desviando los ríos o las aguas hacia sus bienes inmuebles con el objeto directamente de aprovecharse de manera ilícita, obviamente, las aguas. Esto evidentemente constituye delito de usurpación de aguas. Bien, hasta aquí encontramos básicamente algunas figuras interesantes, pero obviamente vamos a seguir trabajando ya con la extorsión y el chantaje. ¿Tienen alguna duda hasta acá, estimados amigos, antes de pasar a la figura de la extorsión y el chantaje? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Si quiere, le cedo la palabra a mi compañera y luego yo pregunto. Por favor, gracias. Licenciado, digamos, por ejemplo, y ahorita con la construcción que se da, la construcción masiva que hay ahorita de los apartamentos, ahí no hay desvío de aguas en la ciudad. Bueno, ahí le comento lo siguiente. Resulta de que, por ejemplo, en la construcción que se está haciendo de los apartamentos, se exigen dentro del Código Municipal y especialmente en los dictámenes de medio ambiente, especialmente en el Código Municipal, se exigen que los mismos tengan, en este caso, las constructoras y específicamente las compañías de bienes raíces que se dediquen directamente a la construcción de estos apartamentos, pues tengan sus propios pozos para tener sus propios abastecimientos. Aquí, por supuesto, que aparece algo legal, en el sentido de comprar a nosotros, por ejemplo, los ciudadanos comunes para el uso de nuestra casa, por ejemplo, nos dicen que con media paja de agua es suficiente para el abastecimiento. Y por supuesto que aunque nosotros querramos comprar más, no nos lo venden. Obviamente nos limitan ese orden. A ellos, por supuesto, resulta de que les terminan vendiendo más directamente de una media paja de agua, supuestamente porque máxime si va a haber una propiedad horizontal. Es decir, que van a haber 15 niveles y en cada nivel van a haber, por ejemplo, hablemos de 4 áreas en los costados de apartamentos. Entonces se supone que sería media paja de agua para cada inquilino por cada apartamento. Esto obviamente pues estaría dentro del marco legal, pero en términos concretos obligan a estos constructores a tener su propio abastecimiento. Y obviamente pues no lo van a hacer a través de un pozo mecánico, que en algunos casos es la solución, donde ellos sean los dueños, sino que en todo caso lo que hacen es comprar más agua directamente a las municipalidades. Miren, aquí, por ejemplo, en Amatitlán, se gozaba anteriormente de mucha cantidad de agua, al extremo de que las tuberías
vibraban en este caso cuando se abría una llave. De hecho, han abierto, por ejemplo, muchos balnearios. Entonces, de los pozos que nos mandaban agua a nosotros, ahora han desviado esa agua para abastecer esos balnearios. Y ya no digamos si es una zona industrial, como el caso nuestro, donde hay alguna parte donde hay mucha industria y necesitan de agua. Entonces, han abastecido a estos lugares con los pozos que nos daban a nosotros. Y a nosotros obviamente nos ha ido mermando de poco esa calidad de agua que nos daban en cuanto a la cantidad. ¿Qué nos obligó a nosotros a hacer? Pues obviamente a instalar cisternas para poder en todo caso pues jalar un poco más de agua, abastecerla en nuestros depósitos y no pasar directamente estas penas o faltantes. Pero en términos generales, en este caso está dentro del marco de la ley. Lo ideal sería ver si efectivamente ellos cumplen con ese mandato de comprar más pajas de agua o si en todo caso ellos las desvían en función de su propia necesidad. Entonces ahí sí estarían cometiendo el delito en particular. Muchas gracias, licenciado. Bien, dime, Alan, ¿cuál era tu inquietud? Sí, licenciado. En la usurpación agravada, en el inciso C, dice que los usurpadores usan amenazas para sacar a la gente de la casa. Entonces yo me estaba preguntando si este delito entra en un concurso ideal con el delito de coacción al hacer que las personas hagan algo que no quieren hacer, como es dejar la casa. ¿Cuál inciso me estás diciendo? El inciso C de la usurpación agravada. En el último tramo dice, los usurpadores o tuvieran que abandonarlo por cualquier tipo de intimidación que estos ejerzan en su contra. Oh, sí, sí, acuérdense que aquí hay evidentemente ya la posibilidad de que se concurra con uno o más delitos. En este caso, pues obviamente la intimidación es parte directamente de ese tipo de violencia psicológica o material que en un momento dado pueda darse. Y entonces, sí, evidentemente pueda concurrir, por supuesto. Claro que puede concurrir. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no existe alguna duda, vamos entonces a pasar al punto siguiente que nos ocupa, que es la figura de la extorsión y del chantaje. Estas dos figuras, indiscutiblemente, que no son nada nuevo. La figura de la extorsión viene desde tiempos inmemorables, especialmente cuando se daba, por ejemplo, en el caso de la mafia siciliana, cuando en Italia propiamente se manejó de alguna manera el hecho de que, bueno, y esta fórmula también se trasladó a la época de los 60, de los 50 más o menos, en las áreas de los Estados Unidos. De ahí que han salido personajes, por ejemplo, como Al Capone, donde, o la mafia siciliana, la mafia italiana, donde efectivamente lo que hacían eran sendas extorsiones. Bajo la figura específicamente de la protección o la amenaza de no darle, en este caso, algún tratamiento diferente, en este caso a través del uso de la violencia, matarlos, o por ejemplo, sí, especialmente matarlos, les exigían obviamente una cantidad de dinero a cambio de protección. En este orden, obviamente, la figura de la extorsión ha cambiado en los últimos tiempos y, por supuesto, también ha tenido sus propios matices de conformidad con las culturas de cada pueblo. Pero, en particular, la figura de la extorsión
se remonta precisamente a esa típica actividad de sacar un lucro injusto, de sacar un provecho económico, obviamente bajo la figura del uso de la violencia, en especial la amenaza directamente de causarles un daño si no cumplían, en este caso, con pagar una cuota. En este sentido, pues obviamente la figura, como ustedes lo observan en nuestro Código Penal, dice, quien para procurar un lucro injusto. Esto quiere decir entonces de que el sujeto activo, que puede ser cualquier persona, lo que busca es obviamente conseguir un lucro fuera de la ley, ¿ya? Para defraudarlo, dice, en este caso, pues obviamente quitarle su patrimonio a través de la figura de fraude o exigirle cantidad de dinero alguna con violencia. Aquí es donde entra obviamente la típica violencia psicológica y en este caso o bajo amenaza directa o encubierta. Acuérdense que la amenaza, tal y como lo vimos en su momento, era siempre el anuncio de un mal, el anuncio de un mal a futuro y posible de realizarse. Entonces aquí la idea es que el sujeto, obviamente por el medio que sea, envía esta amenaza, este anuncio de un mal que se pueda causar y ya sea de manera directa o encubierta para no hacerle daño en este caso y conseguir a cambio de eso una cantidad de dinero. Obligare a otro, dice, a entregar, obligare a otro es el sujeto pasivo a entregar dinero, que es lo más común. El típico caso, por ejemplo, de los sujetos que envían, por ejemplo, cartas a los transportistas, por ejemplo, en donde o les dejan un teléfono, por ejemplo, que es lo más común ahora en día. Antes, pues, se usaban las cartas. En todo caso, ahora, pues, como se ha tecnificado la forma de comunicación, pues entonces ahora dejan teléfonos, después los llaman y les dicen que les den dinero porque si no los van a matar. En todo caso, pues ahí lo que se busca es procurar un lucro injusto, ¿ya? O bienes, dice. Bueno, en todo caso aquí la idea entonces es amedrentar, intimidar al sujeto pasivo a cambio de que entregue, en este caso obviamente contra su voluntad, un bien. Igualmente cuando con violencia lo obligare, oigan lo que voy a decir, afirmar, suscribir, otorgar, destruir o entregar algún documento, ¿ya? Esto puede pasar, por ejemplo, a alguien que firme, por ejemplo, un pagaré, que firme, por ejemplo, una letra de cambio, que son documentos legales donde se plasma, en este caso, el adeudo que tiene una persona con otra y que sirve como, en este caso, prueba irrefutable de que existe una cantidad de dinero líquida y exigible que debe ser cobrado. Entonces, a cambio de no pagar directamente eso que se ha obligado a asumir, en este caso, se le obliga a través, obviamente, de la violencia o de la amenaza a que se entregue, en este caso, ese documento. Dice, a contraer una obligación. Aquí, obviamente, acuérdense de que la figura de la coacción prácticamente está subsumida por la extorsión, porque el hecho, en este caso, a obligarlo a contraer una obligación es justamente eso, coaccionarlo o a condonar, es decir, a perdonar, por ejemplo, en este caso, una deuda, ¿ya? O a renunciar a algún derecho. Será sancionado con prisión de 6 a 12 años inconmutables. Entonces, la idea fundamental aquí es que el sujeto activo del delito obliga, obviamente, a otro a que haga o deje de hacer. Aquí, entonces, el concepto de la coacción, se recuerdan cuando lo vimos en su momento,
es que el delito puede convertirse en un elemento directamente de otro delito mayor y entonces desaparece la coacción por el principio de absorción. Aquí no opera un concurso de delitos, sino que lo que hace es que la figura de la coacción se desaparece a través, en este caso, del principio de absorción. ¿Por qué razón? Porque el delito de coacción tiene señalada menos pena que el delito de extorsión, que en todo caso va de 6 a 12 años inconmutables. Entonces, es importante observar entonces de que en el caso particular de estos delitos, justamente opera en estas circunstancias la figura de la absorción. Si tienen ahí a su mano, miren el artículo 214 y observen que en la figura de la coacción, la pena de prisión es de 6 meses a 2 años, en tanto que la figura de la extorsión es de 6 a 12 años, es decir, 6 años mínimo y máximo 12. Entonces, aquí la figura de la coacción desaparece para convertirse, obviamente, en un elemento de la figura de la extorsión. Miremos en el caso y extraigamos de este tipo penal cuáles serían los elementos materiales que integran este delito. Dentro de los elementos materiales, en este caso encontramos 3 en particular. Pongan atención. Dice, obligar a alguien empleando violencia, obligar a alguien mediante el uso de la violencia. La violencia, dice, debe ser medio para la realización de alguna de las siguientes actividades a que se ve obligado el sujeto pasivo: a que firme, suscriba, otorgue, destruya o entregue cualquier documento. También dice para que contraiga una obligación, la condone, es decir, la perdone o renuncie a algún derecho. Aunque la ley no lo indica, se supone que es también de manera documental. Es decir, para probar supuestamente ese deseo de perdonar o de renunciar a ese derecho. La idea fundamental, en todo caso, del tercer elemento es que todos los hechos realizados vayan en función de entregar precisamente algún documento. Por supuesto que a estos elementos materiales se le une el elemento subjetivo, que es el elemento interno, denominado también así. Y en todo caso está constituido por el ánimo, en este caso la conciencia y voluntad de parte del sujeto activo para defraudar patrimonialmente al sujeto pasivo, que es en este caso lo que la ley denomina procurar un lucro injusto. Vemos entonces que la figura en términos generales encierra obviamente muchos aspectos de la coacción, porque utiliza la violencia como medio para obligar, en este caso, o sea, para manipular la voluntad del sujeto, ya sea para firmar, para condonar, para denunciar, para firmar, para suscribir, etcétera, un documento. Entonces, digo y repito, la figura de la coacción se desaparece, pasa a formar parte de este delito precisamente por los elementos que es el uso de la violencia. Y si se dan cuenta, el principio de absorción opera justamente porque el delito de extorsión tiene señalada mayor pena que el delito de coacción. Bien, ¿alguna pregunta en la figura de la extorsión, compañeros? Porque sí es bastante recurrente en este caso esta figura, máxime en estos tiempos, que nosotros vemos constantemente como, por ejemplo, cualquier persona o los mareros en términos generales dejan teléfonos, por ejemplo, a un pequeño comerciante de una Licenciado, tienda. buenas tardes.
Sí, dígame. Fíjese que en nuestro caso familiar, ¿verdad? Hace 20 años, 21, teníamos nosotros una farmacia en la colonia 4 de febrero de la zona 7. Mi esposo había crecido ahí, entonces había un ambiente propicio para cualquier negocio. Pero justamente en el 2000 surgió un grupo de mareros ahí que se dedicó a extorsionar a la gente y llega un muchacho con nosotros y le dice, mira, yo vengo por el mandado. Y mi esposo le dice, pero si nosotros estudiamos juntos, sí, pero a mí me mandaron. Entonces, tenés que dar 50 semanales para empezar. Y si yo digo que no, le dijo mi esposo, mira, aquí me mandaron acompañado y saca un arma de alto calibre. Entonces, ay, pues nos asustamos y de plano estuvimos 8 años pagando extorsión. A esta colonia no entraba la policía. Fue duro porque, pero nosotros estuvimos pagando y mientras pagábamos, pues no había ningún problema, ¿verdad? Pues esa es la típica extorsión. Desgraciadamente, es siempre obligar a otro a que haga lo que quiere. Y en este caso, pues les obligaron a pagar lo que ustedes obviamente ni debían. O sea, y en todo caso, lo que fue ellos sacar un lucro injusto. A eso refiere directamente la ley. Quien para procurar un lucro injusto, es decir, un lucro ilegal, ¿verdad? Bueno, y así como ese podemos encontrar infinidad de casos. Yo le puedo mencionar, por ejemplo, uno que de veras este sí es tría en lo absurdo, pero también es un caso muy, muy real. En el año 2008, por una razón ajena, un hijo tuvo un accidente y por supuesto que estando dentro del hospital Roosevelt, pues por la emergencia fue intervenido quirúrgicamente. Ahí conocimos obviamente pues a varios médicos y de pronto estando en el hospital, en las tantas noches que estuvimos de desvelo ahí, resulta de que entró un marero con una perforación de bala casi cerca del corazón y ya muriéndose. Lo intervinieron quirúrgicamente y le salvaron la vida. Ahí estuvo en recuperación y toda la cosa y por supuesto hasta él mismo decía que por favor lo cuidaran bien. Él agradecido de que tenía custodia policial porque obviamente entró por un hecho criminal y él agradecido que tenía custodia criminal porque él decía que iban a entrar los de la otra mano a arrestarlo y que en todo caso pues que el policía le daba garantía. Finalmente el médico que lo trató, lo curó y estuvo ahí, un día nos contó, bueno, de pronto le dieron de alta a este sujeto y a los días nos contó el doctor que ahí por pediatría del IX hay una salida que da hacia el mercadito del Guarda, ya casi en la parte final, para atravesarse media cuadra y caer justamente a la calzada de Garbata. Dice que él, para no dar la gran vuelta hasta el Trébol y volver a caer otra vez a la Batres, pues agarraba por ese extravío. Salió, dice, del hospital, caminó por la vereda y se metió a ese, era un hoyo el que había prácticamente en una pared del hospital, que era como el muro perimetral, y pasó. Cuando iba, dice, a empezar a caminar casi a media cuadra, a media calle, cuando le salió un sujeto con un cuchillo y se le acercó y le dijo que le debía pagar 50 quetzales para tener derecho para pasar por esa cuadra, para atravesarla de un lugar, de una acera a la otra. Y le dijo, esta cuadra es mía, le dijo, o sea, aquí todo el que pasa me tiene que pagar a mí. Y entonces, entre la plática y todo, dice que el doctor lo vio y le dijo, mira, le dijo, vos no te acordás de mí. No, le dijo,
yo soy el médico, yo soy médico y trabajo ahí en el RUPEL. Yo fui el médico que te salvó la vida. Entraste tal fecha por una perforación de bala y estuviste a punto de morirte, y si no hubiera sido por la intervención de nosotros, te morís. Y dice que el mareo se quedó, sí, ya me acordé de vos. Bueno, está bien, te lo agradezco, le digo que me has salvado la vida, pero ni modo, era tu obligación hacerlo. Y chance, le digo, así es que solo por eso te voy a rebajar, le dijo, dame 25 quetzales. Y finalmente pasas. Total, de que el otro no le quedó más que darle los 25 quetzales y pasar de una acera a la otra para llegar a la... O sea, esa es una típica extorsión. Pues si ustedes lo ven en el entorno directamente, por supuesto que es lograr un lucro injusto. O sea, obtener una ganancia de manera ilícita a través, obviamente, de esta. Entonces, casos como este hay miles, por supuesto, lamentables, porque, miren, llega a los extremos incluso. Aquí por mi casa, pues uno antes de llegar a mi casa pasa por el pueblo y en una esquina había una señora con un canasto de bananos. O sea, estoy hablando tal vez de que se unas 3 docenas de bananos. De que estaba la señora sentada porque ella vivía como a 2 casas de donde estaba sentada, en una esquina, con su canastillo de bananos, obviamente vendiendo a los peatones. Y resulta de que de repente pasó un sujeto y le dijo que le debía dar 25 quetzales por estar vendiendo ahí. Y por supuesto que la señora entró en pánico y le dio los 25 quetzales, que ni siquiera era lo que había en este caso pues ya vendido, ni mucho menos lo que significaba ¿cómo se llama? La venta que tenía. O sea, hay una descomposición social a tal extremo de que antes el sueño de uno como empleado era pues ahorrar algún tiempo y luego poner una subventa. En este caso, su almacén, su negocio, para que en todo caso pues se prosperara económicamente. Hoy en día, ahora hasta ese sueño se ha robado, hasta ese sueño se ha terminado, porque ahora poner un negocio significa el riesgo justamente de esto. Y entonces aquí es donde ha proliferado obviamente el uso de las empresas de seguridad. Aquí es donde ha proliferado el uso, por ejemplo, de cámaras de seguridad. Aquí es donde ha proliferado pues, otro tipo de circunstancias para contrarrestar, obviamente, este típico caso. Y que en el peor de los casos a veces se sale de control, como el caso de aquella Mara que extorsionaba a los autobuses que iban para San Juan Zacatepeques o para la Antigua, si no estoy mal, que hace unos años hicieron estallar una bomba en pleno recorrido de la camioneta y obviamente hubo muchos muertos dentro del bus. Entonces, esos actos de extorsión ya pasan también a otros hechos específicamente acompañados ya de otra figura, como el terrorismo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí son hechos lamentables y que, por supuesto, el Estado está en la obligación de contrarrestar y de combatir, porque justamente eso es lo que da la tranquilidad social, para que el Estado combata precisamente este tipo de situaciones para vivir en paz, ¿verdad? Bien, voy a continuar y voy a terminar ya con la figura del chantaje. Dice, comete delito de chantaje quien exigiere a otro. Aquí vuelve otra vez el concepto de la obligatoriedad, ¿verdad? La exigencia de que se hace a otro. Dice, comete este delito de chantaje quien exigiere a otro dinero, recompensa o efectos, bajo amenaza directa o encubierta de imputaciones contra su honor o prestigio, o de violación o divulgación de secretos en perjuicio del mismo, de su familia o de la entidad en cuya gestión intervenga o tenga interés. Este es el típico caso, por ejemplo, que se mira mucho como millones en las telenovelas, ¿verdad? Donde suele pasar de que el personaje principal de la novela está casado con una
persona y de repente pues conoce a otra y tiene una relación extramatrimonial. Y resulta de que por ahí aparece alguien que lo conoce, lo descubre y le toma fotografías. Y posteriormente le manda las fotografías a su oficina o a su buzón o lo meten bajo la puerta con una serie de fotografías indicándole que si no quiere que su reputación se vea perjudicada, por ejemplo, con su esposa o su familia o con su entorno social, deben dar una cantidad de dinero. Entonces, esta figura del chantaje va precisamente encaminada especialmente a atentar contra el honor, el prestigio de una persona por la violación o divulgación de secretos. Por ejemplo, ¿qué pasaría, por ejemplo, si los trabajadores de Pollo Campero, pongámoslo con nombre y apellido, en todo caso, la fórmula del harinado de pollo, obviamente es el secreto mejor guardado de Dionisio Gutiérrez. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si un personaje que trabajara un día con él y descubre cómo es la fórmula y un día viene y le manda una carta o un mensaje indicándole que le debe dar tal cantidad de dinero o del contrario divulgará la fórmula del pollo campero? Entonces ahí evidentemente pues hay una violación, en este caso hay una amenaza directa o encubierta a la divulgación de un secreto en perjuicio, en este caso de su familia o de la entidad en cuya gestión intervenga o tenga interés. Entonces, si lo observamos básicamente en la figura del chantaje, encontramos los siguientes elementos. El primer elemento es un hecho de exigir a otro. Esto indica que debe darse, obviamente, esa exigencia previamente. Que la exigencia consiste en dinero, recompensa o efectos de cualquier clase, ¿ya? Dicha exigencia debe ser bajo amenaza, ya sea directa o encubierta, de imputaciones contra el honor, el prestigio del sujeto pasivo, o bien la divulgación o violación de secretos que afecten al sujeto pasivo, a su familia o a la entidad en cuya gestión intervenga o tenga interés. Y por supuesto, el elemento interno, subjetivo, que no es más que la conciencia y voluntad, en este caso, que tiene directamente el sujeto activo para, en este caso, defraudar patrimonialmente al pasivo. En todo caso, estamos precisamente entendiendo de que la idea de este delito es que sea un delito eminentemente doloso. De ahí entonces que concluimos diciendo que estos delitos en particular, aun cuando van en contra, por ejemplo, del honor o del prestigio de una persona, lo que mueve directamente al sujeto activo del delito es un interés eminentemente lucrativo. Por lo tanto, lo que se vulnera en términos concretos es el patrimonio de las personas. De ahí entonces de que este delito esté contemplado justamente dentro de los delitos que afectan el patrimonio de las personas. Diciendo entonces que todos los delitos son dolosos, excepto los que la misma ley dice que son culposos o preterintencionales, entendemos que este delito, en todo caso, encaja dentro de la figura específicamente de la culpabilidad dolosa. Entendiéndose entonces de que el sujeto activo puede ser cualquier persona igual que el sujeto pasivo, no importando si es una persona física o es una persona moral o jurídica. Lo que importa en todo caso es que estos delitos también aceptan obviamente el grado de tentativa. Bien, estimados amigos, hasta aquí concluimos obviamente con estos delitos, continuando obviamente en nuestra próxima clase. Y para concluir obviamente estos delitos y en especial vamos a ponerle atención a la figura de la usura y a la figura de los daños, no sin antes explicar obviamente las disposiciones comunes a la exención de la pena, como quienes están exentos de responsabilidad y, por supuesto, el momento consumativo de nuestro. Así es que, estimados amigos, damos por concluida nuestra sesión de trabajo, no sin antes preguntarles si tienen alguna duda con relación a la figura de chantaje.
Bien, entiendo de que queda claro entonces en función directamente de que la figura del chantaje obviamente va encaminado al desprestigio, a lastimar el honor de la persona, pero ojo, cuando la intención es justamente lograr siempre un lucro injusto. No lo confundamos cuando la intención es lastimar el honor de la persona a través de la calumnia o de la injuria. En todo caso, acuérdense que la intención, los delitos contra el honor es precisamente eso, perjudicar el honor de las personas. Aquí se va en contra del honor de una persona, pero con la intención de lograr un lucro injusto. Por ejemplo, ustedes me conocen a mí y un día, por ejemplo, me ven mal parado, como me dice el dicho, en algún lugar. De repente yo estoy platicando con una persona y ustedes me toman una fotografía y me mandan un mensaje. Si no me hace ganar el curso, entonces le mando estas fotografías, por ejemplo, a su familia. Entonces, obviamente, ahí habla evidentemente no de un daño contra mi honor, sino contra mi prestigio, o en todo caso a la violación o divulgación de un secreto. En este caso, dice, podría ser en contra mía o de mí. Así es que el delito de chantaje, aun cuando afecte el honor, puede hacer la diferencia fundamental que persigue siempre un interés lucrativo. ¿Alguna pregunta, compañeros? Licenciado, yo solo quería confirmar, buenas tardes, en el delito de extorsión, el bien jurídico tutelado también es la vida, ¿verdad? No, en el delito de extorsión, el bien jurídico tutelado es el patrimonio de las personas. O sea, yo te mando un teléfono a vos diciéndote de que voy a querer, por ejemplo, 10,000 quetzales y en todo caso, si no, por eso dice aquí, dice, quien para procurar un lucro injusto, defraudar o exigirle cantidad de dinero alguna con violencia o bajo amenaza directa o encubierta, de que si no me das esos 10,000 quetzales, te mato. Pero mi intención no es ni matarte, solo porque no es el ánimo de matar, sino que en todo caso estoy utilizando la amenaza como un medio para lograr lo que verdaderamente quiero. ¿Y qué es lo que yo quiero? Los 10,000 quetzales. ¿Y esto qué es lo que afecta? Tu patrimonio. Por lo tanto, el bien jurídico tutelado en la extorsión es el patrimonio de las personas. Gracias, Lic, muy amable. ¿Alguna otra pregunta, compañero? Bien, si no tenemos ninguna otra interrogante ni tenemos ninguna otra intervención, no me resta más que agradecerles, estimados amigos, por lo que ha sido de su atención el día de hoy, invitándoles obviamente para en los días sucesivos que tengamos los exámenes, las clases, y pues obviamente desearles suerte en los exámenes que ya se avecinan y en especial el nuestro. Les adelanto antes de que me pregunten, las notas ya las estoy terminando. Me ha tocado un poquito más duro porque esta ha sido una especie de estar calificando casi de manera directa e individual directamente su examen, porque ahora no hubo respuesta múltiple, no hubo calificación vía máquina, sino que me está tocando que hacerlo de examen en examen. Pero primero Dios, ya para el día viernes, a más tardar, que hoy es sábado, les tengo ya las notas, las cuales obviamente se las haré llegar para que ustedes estén ya más tranquilos y sepan cuánto tienen de zona y por supuesto cuánto les falta para ganar el curso o si de repente ya lo ganaron. Así es que les deseo buena tarde, estimados amigos, y será a la próxima sesión cuando nos estaremos viendo nuevamente. Buena tarde. Buenas tardes, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Buena tarde. Feliz tarde, licenciado.